Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la primera edición de Diálogos NSC. Es una iniciativa del Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, de la Asociación de Televisiones Educativas. Van a dedicar a reflexionar, a discutir sobre distintos temas en torno a la conmemoración de un día internacional. Y en este caso, 22 de marzo, el día que nos ocupa, es la celebración, la conmemoración que nos ocupa es el agua. Es el Día Mundial del Agua. Mi nombre es Aleida Ruedas, soy periodista de ciencias. Bueno, pues antes de iniciar con el panel, vamos a ver un video. Como presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, me resulta especialmente grato extenderles la bienvenida al proyecto audiovisual Diálogos NSC bajo el auspicio del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Se trata de una serie original de televisión del NSC que, además de venir a refrendar nuestro franco y genuino compromiso por la divulgación científica, tecnológica y cultural en la región, se ha planteado el reto de discutir los temas más importantes de la vida pública en Iberoamérica con la elección temática que derivará de la celebración de un Día Internacional mes a mes. En este mes iniciaremos con la vital discusión del agua, que se conmemora a nivel global cada 22 de marzo desde 1993 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. De forma que esta iniciativa Diálogos NSC no solo tiene que ver con el objeto de robustecer el debate público sobre los principales temas que acontecen en las sociedades modernas, sino que además pretende dar respuesta a la creciente avidez de conocimiento científico por medios audiovisuales que se computa, registra y convalida en todos los estudios oficiales sobre percepción y consumo de la ciencia en países iberoamericanos. ¿Estoy cierto? Que lo anterior contribuye a crear ciudadanía y a construir una mejor democracia, puesto que los problemas de la vida pública son cada vez más complejos, técnicos y cientificistas. De forma que resulta un acierto que el equipo de producción del NSC emprenda hoy estas iniciativas que resultan muy útiles para las televisiones de servicio público en Iberoamérica. Enhorabuena. Muchas gracias al maestro Gabriel Torres Espinosa. Ahora vamos a ver y escuchar el mensaje de Miquel Francés. Él es secretario general de la ATEI. Como secretario general de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas, me complace anunciarles que desde el Noticiero Cultural y Científico vamos a lanzar toda una serie de encuentros virtuales con la marca Diálogos NSC. Diálogos necesarios en estos tiempos de resiliencia, con el objetivo de dar mayor visibilidad y difusión a los diferentes temas que se desarrollan en el ámbito científico, tecnológico y cultural, con la finalidad de potenciar la presencia del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano en la multidifusión digital de las redes sociales. La idea pretende elegir un día conmemorativo a nivel internacional, que cada mes puede ayudarnos a reflexionar sobre los avances en la comunidad científica, tecnológica o cultural. Este relato virtualizado se desarrollará a través de una serie de webinars, donde expertos, profesionales y representantes de las administraciones públicas, con un amplio dominio sobre los temas elegidos, dialogarán en cada cita mensual a partir de unas temáticas que deberán dar continuidad a ese diálogo permanente y necesario de la cooperación internacional de nuestra región, con una especial atención a los indicadores sociales, culturales, científicos o económicos. En este sentido, el primer diálogo se centrará en un tema medioambiental clave, como es la crisis del agua en América Latina. Esta primera entrega de webinar será transmitida vía Zoom, a través de nuestras redes sociales, con la intención de impactar en las redacciones de los medios que son socios de NSC. Se elegirán expertos de cada uno de sus países para lograr una mayor cobertura y penetración de nuestra iniciativa. De hecho, en esta ocasión compartimos la organización del evento con la red de televisión de las universidades del Estado de Chile, quien también transmitirá el diálogo a través de sus redes sociales.
El formato pretende una dinámica donde participarán 2 ponentes y una persona moderará el encuentro mediante un eje de preguntas. Habrá un tiempo para que cada ponente exponga y se podrá entablar un diálogo. El evento está programado para tener una duración de 60 minutos y también se tomarán en cuenta las preguntas y comentarios de la audiencia virtual. Esperamos que con esta iniciativa colaborativa, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas una vez más fortalezca sus lazos de cooperación entre sus países miembros, en aras de reducir las brechas sociales, tecnológicas y económicas, así como enriquecer el flujo comunicativo en los contenidos de calidad para tener bien informada al conjunto de la ciudadanía. Y bueno, a mí me da mucho gusto estar acompañada de estos dos y esta panelista. Se los voy a presentar rápidamente. Nos acompaña desde México Paola Gordon Luna. Ella es especialista en gestión de recursos naturales, estudió biología y manejo de proyectos en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Utah. Es maestra en ciencias en manejo de recursos naturales por la Universidad de Guadalajara, coordinó la red del agua para América Latina y el Caribe, actualmente está en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde brinda a los gobiernos asistencia técnica para mejorar los sistemas de agua potable y desarrollar estrategias de planificación hídrica. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Nos acompaña desde Chile Aldo Saavedra Fenoglio. Él es ingeniero químico civil, doctor en ingeniería química, académico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago. Él es investigador del Laboratorio de Procesos de separación por membranas del Departamento de Ingeniería Química. Su principal línea de investigación es la desalinización y el tratamiento de aguas para su empleo en riego agrícola, agua potable y procesos productivos. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente, desde Argentina nos acompaña Walter Pengue. Él es ingeniero agrónomo con formación en genética vegetal, doctor en agroecología, es también miembro del grupo ejecutivo del proyecto de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad en agricultura y alimentos de Naciones Unidas, director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, ha sido miembro del panel de los recursos de las Naciones Unidas, así como de la plataforma intergubernamental científico-normativo sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, conocido como IPBES. Así que, como ven, tenemos un panel internacional muy, muy interesante. Les recuerdo que vamos a anotar todas sus preguntas, de hecho, se los solicitamos, que vayan anotando sus preguntas y sus comentarios en esta transmisión a través de Facebook, y más adelante podremos retomarlas para iniciar una breve dinámica de preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Pues bien, como ya comentamos, hoy es el Día Internacional, hoy es el Día Mundial del Agua. Como sucede en estos días, pues se crean para generar conciencia, ¿no?, sobre algún tipo de tema. En este caso se trata de generar conciencia de la relevancia y el valor del agua, de la necesidad de que haya una gestión sostenible del agua, todo de estos desafíos que todavía tenemos en 2021 para que la población global acceda al agua potable. De hecho, de acuerdo con Naciones Unidas, todavía hay cerca de 2.200 millones de personas que viven sin agua potable y también más de 15 países que experimentan un estrés hídrico, es decir, están agotando sus recursos hídricos disponibles. Entonces, en toda esta discusión, a pesar de que se puede tomar el tema desde distintos ángulos y reflexiones, puede que un tema poco visible es el tema científico. Por eso este panel está dedicado a responder qué dice la ciencia, para determinar aspectos fundamentales como la escasez de agua, la calidad de agua y la disponibilidad de agua. Así que en este primer bloque quisiera explorar con nuestros invitados e invitada la cuestión de qué dice la ciencia para medir y caracterizar la crisis hídrica. Aldo, quisiera
preguntarte en ese mismo sentido, tú estás muy dedicado a la cuestión de la calidad del agua, entonces me gustaría preguntarte qué dice la ciencia sobre el nivel de calidad del agua disponible que tenemos en la región y específicamente esta cuestión de por qué el tratamiento de aguas residuales y la desalinización son todavía prácticas incipientes en nuestra región. Adelante, por favor. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy a gusto de participar con Walter y Paola y Aleida como moderadora. Quisiera tratar de compartir y espero tener un poco más de suerte en términos de que efectivamente puedan visualizar un par de diapos que tengo preparadas para hacer un poco más entretenida la presentación. ¿Se ve? Adelante, sí. Si la Perfecto. pones en Sí, okay. presentación Bueno, completa, lo básicamente vemos. la primera diapo es simplemente para instalar el tema con todos los logos correspondientes y efectivamente destacando que el eslogan correspondiente a esta celebración del 22 de marzo corresponde al valor del agua o valoremos el agua, dependiendo cómo traduzcamos. Abajo están, ¿no es cierto?, fotos donde habla de la desertificación y la sequía. Quiero destacar un poco que hay que recordar que los 17 de junio hay una conmemoración hermana donde se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, digamos un poco para recordar eso. Tenemos luego el mar, predominantemente, ¿no es cierto?, el agua es de origen salado. Aquí tenemos la molécula de agua, que en el fondo, desde el punto de vista como ingeniero químico, no puedo olvidarla, porque quiero mencionar que justamente las propiedades del agua y la importancia del agua están asociadas a sus características químicas. Luego vienen las plantas de tratamiento, que vamos a hablar, y enseguida, digamos, el producto que es el agua potable o agua para procesos. Bueno, al respecto, quiero mencionar, esto obviamente no lo voy a leer todo, simplemente es una especie de memoria para indicar que la relación de la crisis hídrica con el cambio climático global es directa. El caso del cambio climático global, que es antropogénico, aquí la actividad humana ha sido la gran responsable de tener esta situación de, literalmente, como dice el secretario de las Naciones Unidas, tenemos un planeta enfermo, efectivamente se revierte en efectivamente una condición de gran estrés, sequía, desertificación del agua en diferentes partes del mundo. Y hay, tal como indicabas tú al inicio, efectivamente tenemos una cantidad enorme de regiones del planeta que ya están desertificados. Se habla de 5.200 millones de hectáreas de tierras que, digamos, eran aptas para la agricultura, están actualmente degradadas. Hay cientos de millones de personas que están en una situación de no consumo de agua potable, y eso obviamente genera que la pandemia del COVID haya golpeado particularmente esas regiones. Digo que efectivamente esta pandemia ha relevado más todas estas carencias. Ahora, respecto de lo que tú mencionas en cuanto a estas alternativas para, yo hablo mitigar, no resolver la crisis hídrica, porque la crisis hídrica está muy relacionada con un problema que se ha gatillado, que tiene que ver con la crisis climática global. En primer lugar, hay dos aspectos que efectivamente tú mencionas que tienen que ver con el tema de tratamiento de aguas residuales, que tiene objetivos sanitarios y reutilización de agua, y luego el tema de la desalinización. Bueno, respecto al tema de la desalinización, efectivamente en América Latina se ha avanzado como una solución para obtener, purificar agua a partir de cuerpos salobres, a partir de agua de mar fundamentalmente, y productos que se utilizan para producir agua potable para industrial y minero. Y menciono básicamente tres casos porque son probablemente los más relevantes. En nuestro país, que lidera a nivel latinoamericano la desalinización de agua de mar, estamos actualmente desalinizando el orden de 500.000 metros cúbicos de agua. Estamos hablando de 500.000 toneladas de agua, de las cuales el 70% van para minería. Estamos hablando del norte, el país donde no hay disponibilidad por las condiciones iniciales, digamos, geográficas de agua, no llueve. Hay sectores en los que la pluviosidad es literalmente 0 milímetros, ok. Y luego, digamos, el caso de México, que tiene 300.000 metros cúbicos de agua, y el caso de Perú, que se ha incorporado efectivamente con plantas desalinizadoras. Y finalmente el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Nuestro país efectivamente ha tenido un avance importante, lo menciono porque efectivamente hemos logrado
coberturas efectivas relacionadas con el 99%. Por lo tanto, resumiendo, tratamiento de aguas residuales y desalinización son dos temas que efectivamente han avanzado en nuestra región latinoamericana. Muchas gracias, Aldo. Estamos intentando resumir en muy pocos minutos una problemática bastante complicada. Es realmente un esfuerzo pedirles a ellos que todo lo que han estudiado y su experiencia la puedan sintetizar en unos cuantos minutos, pero bueno, la idea es que tengamos al menos algunas señales, algunas huellas para entender mejor de qué tipo de problema estamos hablando y la magnitud de este problema. Voy a retomar con Paola. Adelante, Paola, por favor. El 97.5% del agua con que contamos en el mundo pues se encuentra en los océanos, es agua salada, entonces nos queda un restante de un 2.5% en donde aproximadamente el 75% se encuentra en los casquetes polares, en los glaciares, entonces por consiguiente pues no se encuentra disponible para los usos humanos. Y el restante pues ya se distribuye en la atmósfera, en los ríos, en las aguas subterráneas, que es de donde nos abastecemos. Aunque pareciera que es un número ínfimamente pequeño, pues esto es una gran cantidad de agua y en realidad pues es el agua teóricamente disponible pues debería ser suficiente para todas las actividades humanas. El problema es que esta agua teóricamente disponible pues no se encuentra en donde se necesita y cuando se necesita. Entonces, esto hace que hablemos de una escasez hídrica. Cuando hablamos de escasez hídrica, puede referirse a que falta agua porque no existe, porque no está cerca de donde nos encontramos, pero también hablamos de escasez económica porque no contamos con los recursos económicos para comprar o para invertir en la infraestructura necesaria para poder llegar esta agua desde estos puntos a donde se necesita y con la frecuencia que se necesita, o también inclusive se habla de escasez institucional en donde no hay suficientes instituciones robustas para un suministro de agua confiable, seguro y equitativo. Entonces, hay diferentes indicadores que nos ayudan a identificar o a medir esta disponibilidad o escasez hídrica, o también el grado de presión que hace el ser humano dentro de la disponibilidad de agua. Podemos hablar del grado de presión de recursos hídricos, en donde un 100% pues indica que hay un grado de presión alto, es decir, que el ser humano pues demanda altos volúmenes de agua para sus actividades económicas, pero también tenemos otros indicadores interesantes como el de la huella hídrica, que ha tenido un mayor auge porque habla un poco el mismo idioma que el ciudadano común, ¿no? Viene de la familia de las huellas ecológicas, del impacto del ser humano sobre la disponibilidad de los recursos naturales en general, pero la huella hídrica se enfoca directamente al tema de la apropiación del ser humano del agua que está disponible a través del ciclo hidrológico, pero que al ocuparla el ser humano, pues ya no se encuentra disponible para diferentes usos. Y también, pues, regresando al tema de la cobertura de agua potable, pues, con los objetivos del desarrollo de milenio que se establecieron en el 2000 al 2015, pues se lograron muchísimos avances. Existía un indicador que hablaba sobre sostenibilidad, pero no hablaba concretamente de todos los aspectos importantes y necesarios para pues, ese acceso al agua. Con la aparición de los objetivos de desarrollo sostenible, pues se retoma todo este concepto y se amplía más. Ya no solo se habla de cobertura de agua, sino se habla de agua gestionada de manera segura, en donde se toman en cuenta pues, otros aspectos muy importantes como que se encuentre con continuidad, que el agua sea asequible y otros aspectos que hacen diferenciar, ¿no? Que antes hablábamos de un 97-98% de cobertura de agua, pero ahora al integrar todos estos diferentes factores hablamos de un 74%. Pero también en el aspecto de saneamiento, solamente, bueno, se ha aumentado esta evaluación para no solamente considerar si están conectados a una alcantarilla, sino el efectivo tratamiento, entre otros aspectos que han sido considerados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Listo, Paola, muchísimas gracias. Voy a ir ahora con Walter. Walter, sabemos que uno de los criterios por los que pues, sabemos que estamos frente a una crisis hídrica es el uso inmenso del agua para la agricultura y los sistemas agroalimentarios. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué dice la ciencia para definir y evaluar la magnitud de este problema? Buenas tardes a todos. Buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes compañeros, compañeras. Yo voy a estar abordando un poquito el tema del que estamos hablando sobre la huella hídrica, un poco enfocado a esta perspectiva más vinculada con el cambio ambiental global y el cambio climático, que un poco Aldo ya mencionó, y también Paola. Y en este sentido, justamente para no obviar las interrelaciones muy fuertes que hay entre la demanda de recursos naturales, renovables, no renovables, recursos hídricos, recursos energéticos por parte de esta sociedad global en la que estamos todos. En ese sentido, estamos utilizando sobremanera o de manera sobredimensionada los recursos naturales. Hoy es el Día Mundial del Agua, ayer debemos recordar, 21 de marzo, que ha sido el Día Mundial de los Bosques, y de alguna forma estos recursos están fuertemente vinculados unos con los otros. Y en ese sentido, lo que me parece importante es destacar que a pesar de todos los avances científico-tecnológicos que venimos teniendo un poco a escala planetaria, una de las cuestiones importantes que estamos enfrentando es que hay una buena parte del mundo y de América Latina que tiene hambre de agua. Es decir, en ese sentido, la situación vinculada con el uso del recurso estratégico hoy en día sigue siendo muy, muy compleja. Por ahí, visto esto, no tenemos que olvidarnos qué es lo que está sucediendo con los indicadores también, y con estos indicadores globales, en la cuestión básica de que, por un lado, estamos perdiendo biodiversidad, avanzando los procesos de deforestación, aumentando un montón de presiones muy, muy fuertes sobre los recursos. Y en ese sentido, los indicadores de Rockström nos lo muestran claramente, que el termómetro de muchos de estos procesos ha explotado. Los problemas del agua dulce son uno de ellos, los problemas vinculados con el agua salada son otros, y esta interrelación permanente que hay entre uso de recursos y sobreexplotación está muy, muy intensificada hoy en día. El IPBES, uno de los grupos de Naciones Unidas que más ha trabajado sobre estos temas, ha vinculado muy fuertemente las cuestiones de biodiversidad, de agrobiodiversidad, que de alguna manera es un poco el trabajo en el que estamos nosotros, y sus vinculaciones sobre la explotación del recurso hídrico como tal. La propia CEPAL acaba de lanzar un documento mundial hace unos 4 meses atrás, donde destaca la prevalencia de los recursos naturales y la riqueza que América Latina tiene en cuanto a esos recursos naturales, incluido el agua dulce y sus vinculaciones con la biodiversidad, pero que de alguna manera es más que claro que no están llegando a una buena parte de la población, justamente porque estamos apuntando, quizás, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, a una sobreexplotación de recursos, un cambio de uso del suelo. Ese cambio de uso del suelo produce problemas. Estos problemas se ven claramente cuando uno arrasa esos suelos, cómo de alguna manera se lavan esos suelos y se generan, por un lado, en sociedades que han sido hídricas históricamente en América Latina, desde las chinampas en el manejo del recurso hídrico en el norte del continente, hasta los cultivos en terrazas en el sur del continente, estamos teniendo cuestiones importantes. Y se generan conflictos ecológicos distributivos, con tensiones muy fuertes sobre el uso del recurso, porque, bueno, no solamente estamos exportando bienes, sino que para la producción de esos bienes estamos utilizando más que intensamente el uso de los recursos, entre los cuales el agua realmente es importante. Y a lo último que menciono es que esta vinculación de cambio ambiental global, cambio climático, nos va a hacer perder, y lo saben muy claramente todos los expertos colegas de la cuenca amazónica, el fuerte desplazamiento que los ríos voladores van a tener, y que de alguna manera nos llevan a una intensa y mayor certificación. Por eso, principio de prudencia, efecto Titanic, para tener en cuenta todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter.
el segundo bloque, nos vamos a ir muy rápido porque pues tenemos poco tiempo. El segundo bloque está dedicado a que nos cuenten desde sus propias trincheras el asunto de la pandemia. Ya más o menos entre los tres nos dieron este big picture, ¿no? Este escenario no muy alentador, aunque con varios esfuerzos positivos en nuestra región. Sin embargo, bueno, parece difícil pensar que la pandemia por COVID-19 no haya tocado pues cualquier área de la vida del ser humano y claramente el agua no es la excepción. Así que esto le agrega una capa de complejidad más a la emergencia hídrica. Así que quisiera que nos contaras, Paola, qué impactos tuvo la pandemia en la gestión del agua en la región y para no solamente quedarnos con el lado negativo, qué impactos, pero también qué oportunidades tú observas que surgieron a partir de la pandemia. Claro que sí, Aleida, muy interesante la pregunta porque efectivamente, ¿no? Ha tenido oportunidades, ha tenido impactos positivos y ha tenido impactos negativos, ¿no? En términos pues, de la pandemia per se, pues hemos visto que pues se ha reconocido la importancia del agua para pues, la salud pública, ¿no? La importancia del lavado frecuente de manos para reducir los contagios. Hemos visto muchísimos comerciales y mensajes diciendo que pues tenemos que lavarnos las manos unos 20 o 30 segundos. Sin embargo, pues dejan la llave abierta, entonces hay que considerar pues que aún a pesar en la pandemia, pues tenemos que ser corresponsables en el uso eficiente del agua. Hubo para los organismos operadores de agua en general, en el caso de México, pero también en otros casos de América Latina por varios estudios que se han estado realizando, un aumento entre el 40 y el 60% del consumo de agua doméstica en los hogares, ¿no? Debido a la pandemia por el incremento de estas actividades de limpieza y de higiene. Sin embargo, pues hubo un descenso en el volumen de agua utilizada por las diferentes industrias. Sin embargo, pues este descenso pues no ha sido de una manera muy significativa. Pero sí es muy significativo el impacto que tiene para los organismos operadores porque hay mayores tarifas para los usos industriales que para los usos domésticos y también al encontrarnos en un contexto de crisis económica por todos los efectos de la pandemia, pues se han reducido los ingresos en los hogares y muchas de las respuestas a esa reducción en los ingresos ha sido pues no pagar el agua. Y recordemos que pues el agua pues realmente ahora sí que no es gratis porque pues por lo que nosotros estamos pagando es por el servicio de recibir el agua que es muy costoso por todas las diversas razones que les habíamos comentado anteriormente. Otra importancia o tema que ha resurgido ahora con la pandemia es los estudios importantes epidemiológicos que se han hecho en las aguas residuales en donde se pueden detectar trazas del virus y esto ayuda pues a determinar a las autoridades cuando ya hay una epidemia en desarrollo en alguna colonia o en una ciudad en particular e implementar un poco las medidas antes de tiempo para que o en el tiempo preciso para que no afecte pues la economía del hogar y se reduzcan los contagios. Entonces, esto ha detonado bastante en el área de la ciencia y la tecnología, importancia de hacer estudios de contaminantes emergentes, como puede ser en este caso pues el virus, pero también puede ser otro tipo de contaminantes o otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en la detección de drogas en las aguas residuales o otros tipos de contaminantes como pueden ser los microplásticos y otras medicinas y hormonas que se encuentran en las aguas residuales y que al final están contaminando nuestros recursos hídricos y que al final pues afecta todo el ciclo hidrológico. Perfecto, Paola. Sí, como vemos, impactos y también oportunidades de investigación, claramente. Aldo, en tu área, en tu trinchera, ¿qué tipos de impactos y oportunidades has visto que tuvo la pandemia? Pues en el tratamiento de aguas, en el saneamiento, en la desalinización, no sé, ¿qué tipo de cosas, de ventajas y desventajas nos trajo esta pandemia? Adelante. Ok, voy a compartir una pequeña diapo justamente para mostrar tres aspectos que me parecen relevantes. De hecho, ya Paola trabajó un poco el tema de justamente este desarrollo de test que se aplican sobre aguas usadas, aguas residuales, para detectar y prever, controlar pandemias. Bueno, en primer lugar hay una relación directa, y eso evidentemente es un tema desde el punto de vista de la salud humana,
entre enfermedades y específicamente la pandemia del coronavirus con la disponibilidad de agua. Estamos hablando de agua potable, un agua que está sanitizada. Y sobre esa misma base hay una relación directa, basta ver algunos informes que en aquellos países, en aquellas regiones donde hay una mala provisión de agua potable, hay un mal saneamiento, este saneamiento puede ser incluso inestable, puede darse y de repente puede cortarse. La pandemia claramente ha golpeado con mayor fuerza. Ahora, la gestión del agua se transforma, por lo tanto, en un elemento clave para luchar contra la enfermedad y específicamente contra la pandemia. Básicamente porque posibilita adecuadas medidas de higiene. O sea, es impensable, por ejemplo, que en un lugar donde está lo que nosotros denominamos la primera línea, que son básicamente los hospitales, las clínicas, donde están tratando enfermos que llegan en una condición grave, justamente posibilita que esto pueda, efectivamente, que el enfermo tenga alguna posibilidad incluso de sobrevivencia. Por lo tanto, el tema de la higiene es muy importante. Y luego también ha obligado a tomar medidas, hay un tema, digamos, de infraestructura para descontaminar y potabilizar más agua. El aspecto que mencionaba Paola, lo voy a mencionar rápidamente también, en el sentido de que hay países, nosotros tenemos alguna experiencia ya en algunas plantas de tratamiento en Chile, que se han desarrollado algunos test para detectar el COVID. Y eso permite justamente a los organismos públicos que puedan anticiparse a controlar pandemias y de rebrotes. Pero hay otro aspecto importante, y desde el punto de vista de la ingeniería nosotros lo mencionamos como un aspecto muy relevante que tiene que ver con la digitalización. Vale decir, la pandemia del COVID derechamente ha transformado, catalizado todo. No solamente la vida social, económica, productiva, sino que las relaciones entre las personas. Y eso se ha logrado gracias a que hemos estado en una digitalización progresiva, justamente, y tal como indica acá, como una herramienta para sostener, mantener y mejorar la calidad de los servicios, las relaciones entre las personas. En conclusión, lo que puedo decir respecto de ello es que efectivamente el tema de la digitalización, justamente en el marco de esta pandemia, ha sido un elemento muy importante. Y quiero decir con mucha cautela de que esto efectivamente es el comienzo de algo probablemente que se va a mantener en el tiempo. El sector agua específicamente debe prepararse, aumentar su infraestructura para un futuro que es claramente incierto. Y en ese sentido, justamente mediante digitalización de procesos, ¿okay?, que apoyen medidas de distanciamiento físico, que mejoren las actividades productivas, que efectivamente, en definitiva, permitan, digamos, provocar profundos cambios tecnológicos, como derechamente en el año 2020 se han visualizado, también cambios hacia la gestión, hacia las relaciones entre las personas. Por lo tanto, en resumidas cuentas, la crisis hídrica y la pandemia del COVID han estado entrelazados y, considerando lo terrible que ha sido esta pandemia, ha entregado los elementos para avanzar en estos aspectos que desde el punto de vista de la ingeniería nosotros lo visualizamos como el tema de la digitalización de procesos. Muchas gracias, Aldo. Walter, cierro contigo este bloque sobre pues también los impactos y las oportunidades que tú has visto que tuvo la pandemia, pues específicamente en tu área, el uso agrícola del agua. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a llevar un poco el tema al tema de experticia en el que trabajamos, que tiene que ver con el sistema agropecuario y su vinculación con el uso de recursos hídricos. Pero también me parece relevante pensar, digamos, la situación de que esta situación del COVID pegó e impactó muy fuertemente en distintos sectores, entre los que tenían acceso y los que de alguna manera no tuvieron acceso por distintos motivos al agua. Y en ese sentido, la generación de enfermedades producidas y las muertes vinculadas, especialmente en los sectores más pauperizados de la población de América Latina, no podemos dejarla de soslayo en términos de los costos en vidas humanas y los impactos que esto ha generado sobre ello. Y también recordar y tener en cuenta el hecho de que, si bien el agua para algunos es un recurso cuyos servicios deben ser cubiertos, también existen movimientos sociales en América Latina que cuestionan
y que alertan sobre esta situación en particular y que también son tan respetables o tanto como los otros. Y en esa perspectiva me parece muy importante, hace muy poco publicamos en la Universidad General Sarmiento un artículo que se llama Cambiar el modo de pensar, pensar el modo de cambiar. Y si no escalamos, si no cambiamos el modo de pensar y la forma de cambiar, es decir, vamos a estar trabajando recurrentemente sobre los problemas sin alcanzar las soluciones de fondo. Entonces, esa perspectiva de ciencia posnormal para abordar estas situaciones que son de complejidad ambiental, me parece que es muy importante llevarlo adelante mucho más allá que la propia tecnología per se. En el caso de la situación de la agricultura y el COVID, y en el caso, por ejemplo, de la Argentina como tal, nos hemos planteado y nos venimos planteando históricamente. Si ustedes saben que los argentinos somos expertos en crisis recurrentes cada 10 años, y de alguna manera estas crisis nos han servido también para generar nuevas oportunidades de producción y de planteo vinculado con eso. Y en ese sentido el impacto del COVID ha sido muy, muy fuerte sobre el sistema alimentario, pero también nos ayudó a pensar y a reflexionar muy, muy bien sobre otras formas de producir y de hacer, en los cuales una disciplina científica, que es la agroecología, que implica ciencia, acción y movimiento, y las tres cosas imbricadas, no una sola a la vez, nos parece muy relevante porque como en crisis anteriores en Argentina se le dio de comer a más de 3 millones de personas de la mano de los sistemas de autoproducción de alimentos, hoy esos sistemas de la mano de las ONG, de los movimientos sociales, desde la base propia, han generado un sistema de producción que le dio de comer al vecino, al que estaba en la otra cuadra, al que ya no podía ir al hipermercado o al supermercado y descubre que a mitad de cuadra, en la cercanía, en esa economía social que no se había construido todavía, encontraba la alternativa de producir. Y esto en las áreas de borde, en la periferia de las grandes ciudades, realmente ha ayudado a construir mercados locales tremendamente poderosos en los cuales ganan los productores, ganan los consumidores y ganan los políticos. Este tema de la recuperación del metabolismo urbano, la producción de alimentos en las áreas de interfaz urbano-rural, nos parece que fue una oportunidad importante que se destacó en el caso de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, tenemos 10 minutos más para este último bloque porque no quisiéramos dejar esta sensación de todo es muy complicado o complejo en el sentido más positivo para ver las problemáticas, porque también hay, como ya lo mencionaban nuestros panelistas, un enfoque de soluciones, un enfoque que nos permite aprovechar la crisis, la pandemia, para ofrecer desde la ciencia, y no solamente la ciencia que llaman exactas o las ingenierías o las ciencias ambientales, sino también las ciencias sociales, la economía, la psicología, la ciencia política, que nos ayudan a entender aspectos pues desde la mala regulación, la falta de incentivos, hasta cuestiones tan en el corazón de la misma pandemia como nuestros patrones de consumo. Entonces, quisiera pasar a este último bloque para preguntarles, bueno, Paola, empiezo contigo, ¿qué tipo de enfoque es necesario incluir en esta planeación hídrica que sea sana, que sea sustentable, que podamos entender mejor desde el punto de vista científico, y sobre todo esta cuestión de si podemos resolver la emergencia hídrica sin cuestionar nuestros propios patrones de consumo? Adelante, Paola. Gracias, Aleida. Sí, claro que sí. Bueno, la respuesta simple es: no hay un solo enfoque. Ahora sí que todo debe ser más holístico, todo tiene que ser más integral. Cada región tiene sus condiciones particulares. Hablamos de problemas globales, requieren soluciones globales, pero también tenemos problemas locales que requieren impactos locales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta particularidad de cada región. Y también pues a los profesionales del sector del agua pues nos encanta hablar de gestión integrada de recursos hídricos, planeación por cuencas, enfoque basados en ecosistemas, a los urbanistas un poco el enfoque basado en paisajes y en el territorio,
Pero todos estos enfoques tienen principios en comunes, como lo son la planeación participativa, la toma de decisiones basadas en ciencia y evidencia, porque vivimos en un entorno de incertidumbre profunda con todo el tema del cambio climático, pero pues con cambio climático o sin cambio climático, pues la ciencia nos dice que tenemos que ser más eficientes en el uso del agua, que tenemos que ser más corresponsables en el uso del agua. La respuesta no está en un solo sector. El agua es un tema transversal que está interrelacionado con muchos aspectos de nuestra vida. Para tener energía se requiere agua, porque pues se requiere energía para extraer el petróleo, se requiere energía para fabricar los paneles solares o las plantas eólicas. Para cuando se produce energía a través del agua, pues también se requiere energía, y todo esto pues tiene un impacto en la disponibilidad y en la calidad de los recursos hídricos. Obviamente también, como bien comentabas, nuestros patrones de consumo, el patrón de consumo con respecto a cómo nos alimentamos, cuánta agua se necesita para producir todos esos alimentos que consumimos, cuánta agua se requiere para elaborar pues nuestra vestimenta, todo el tema tecnológico, los minerales que utilizan todos los aparatos tecnológicos que utilizamos. Prácticamente todo lo que utilizamos pues requiere un volumen de agua para su producción. Entonces el ser más conscientes de utilizar lo que realmente necesitamos pues nos va a ayudar a hacer un uso más eficiente del agua. Y finalmente pues el agua está ligado con la identidad, ¿no? y la dignidad de los seres humanos, ¿no? Vemos mucha desigualdad. Todavía hay más de 34 millones de personas en América Latina sin acceso al agua potable y al saneamiento. Entonces imagínense, nada más nos imaginamos un día que nos quedamos sin agua, el caos que se vuelve en nuestras vidas. Entonces está mucho relacionado con la educación, quiénes son las mujeres normalmente, y las niñas son las que se tienen que quedar a que llegue la pipa de agua, o son las que van a los pozos cuando no cuentan con agua en el hogar, o no tienen la privacidad de poder tener un baño en su casa. Entonces, ¿quiénes son también afectados, ¿no? por esta falta de acceso, y cómo eso influye en el desarrollo económico y en la reducción de la pobreza, no solamente de aquellas comunidades que no cuentan con ese agua, sino de todo el país o la región en general? Entonces, el agua pues no solo es fuente de vida, sino que es sinónimo de desarrollo social, pero también económico. Listo, muchas gracias. Y parecería que es imposible resolver esta emergencia hídrica sin evaluar y sin entender esos aspectos también. Aldo, por favor, ¿qué ciencia tenemos en la región para el tratamiento de aguas? ¿Qué se está haciendo ya que nos sirve para enfrentar estos retos hídricos del futuro? Y de nuevo, que si podemos resolver esta emergencia hídrica sin cuestionar nuestros propios patrones de consumo. Adelante, por favor. Mencionaba justamente que está absolutamente relacionado el tema de ciencia, tecnología, conocimientos, aspectos políticos, decisiones de integración social, todo esto último que se hablaba en torno a la economía circular, justamente para reducir la cantidad de desperdicios que está botando nuestra sociedad y las fuentes productivas justamente y que contaminan. Entonces, al respecto, sobre la base de centrar en agua para consumo humano y procesos productivos, considero que es muy importante el rol de las universidades, el rol de los centros de investigación. Claramente estamos en una sociedad de altísimo consumo, de sobreconsumos. Es una sociedad efectivamente, literalmente consumista, pero es una sociedad que consume de una manera desigual. Y hay un tema, que ya lo mencionaba Walter, efectivamente, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de aspectos que propendan a la equidad social, a la integración social. Este es un tema económico, es un tema tecnológico, pero también es un tema político. Hay muchas estadísticas, muchas encuestas. Por ejemplo, menciono el hecho de que, de acuerdo a los datos publicados por un instituto, nosotros estamos específicamente, menciono el caso de Chile, en el lugar 18, estamos entrando en una condición, dado que somos un país mediterráneo, de riesgo hídrico extraordinariamente alto. México se encuentra también en una condición complicada, en la zona, digamos, de la Baja California. Debo mencionar que los recursos son finitos,
¿ok? Y que por lo tanto recursos finitos implican producciones finitas. Desde ese punto de vista, claramente puedo relacionarlo con nuestros patrones de consumo y defino 4 vías que ya están bastante bien instaladas, que permiten mitigar, no resolver el estrés hídrico. Primero, incrementar la eficiencia del uso de agua en la agricultura. Históricamente, y eso se ha mantenido en nuestro país también, alrededor del 70% del agua dulce se ocupa en agricultura. Hay un tema de tecnologización que efectivamente se están lentamente nuestras sociedades, digamos, acercando. Luego tiene que haber más inversión y cuidado de la infraestructura gris, todo lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento. Y verde, todo lo que tiene que ver con los humedales, lo mencionaba Paola, y, ¿no es cierto?, el cuidado de las cuencas hidrográficas. Es decir, hay sectores, digamos, físicos de nuestro planeta que no pueden ser tocados. En caso contrario, efectivamente tenemos los efectos que estamos comentando. Luego está el tema de reutilización de aguas residuales. Este es un tema muy importante. Incentivos al ahorro del recurso agua. Efectivamente, somos una sociedad del despilfarro. Y finalmente, asociado al tema de la desalinización con el cual nosotros trabajamos, necesariamente, como todo proceso, lo menciono acá, requiere energía, desde el punto de vista práctico, cómo le sacamos provecho a la disponibilidad de las fuentes energéticas renovables no convencionales. Y es así, como en el norte del país, justamente donde no tenemos agua, tenemos una gran cantidad de energía solar disponible, energía eólica, y menciono con esta, digamos, par de fotografías como esta dupla de energías renovables no convencionales asociados a desalinización de agua de mar puede reportar efectivamente soluciones a una, digamos, zona completa. Estamos hablando de 5 regiones completas de nuestro país. Muchas gracias, Aldo. Walter, te toca cerrar también este bloque. Ya lo mencionaba Aldo, ¿no? Esta necesidad de aumentar la eficiencia en el uso del agua para la agricultura. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué herramientas nos brinda la ciencia para optimizar los recursos naturales como el agua? Y de nuevo, ¿cómo podemos resolver esta crisis hídrica? Pues pasando de manera profunda por el cuestionar nuestros propios patrones de consumo. Adelante. Bueno, es que justamente uno de los problemas principales que tenemos tiene que ver con el patrón de consumo que nos lleva a analizar el metabolismo social. Es decir, el problema muchas veces que se achaca es, por un lado, al crecimiento de la población mundial y por el otro lado que también estamos llevando hacia lo que conocemos como una segunda ola de urbanización que está generando un consumo importante de bienes y materiales, en lo cual el agua se acaba de mencionar. Es un producto central. Entonces esta cuestión del análisis del metabolismo hídrico vinculado con los patrones de consumo de la población global no es un tema menor. No es un tema menor el cambio de esos patrones de consumo en una buena parte del mundo, particularmente pensando en los países asiáticos. Es decir, la tendencia, a pesar de que son países ricos en agua, son países secos cuando dividimos esto en la cápita y cuando a esto le sumamos el consumo, digamos, de bienes que se están demandando de una buena parte del mundo, mucho más todavía. Entonces ahí tenemos un problema importante que tiene que ver con las pautas de consumo a nivel global y que nos alerta. Es decir, esto lo trabajamos en el panel de recursos hace ya unos años y son datos en los cuales nos basamos con la UNESCO, en los cuales el gap entre la oferta mundial de agua y la demanda mundial de agua nos tiene ahí frente a las narices, prácticamente en el año 2030 con un puente roto del 60%, es decir, no va a haber agua para todo, lo que significa que de alguna manera, un poco como bien decía Aldo, vamos a tener que administrar muchísimo mejor la gestión de los recursos hídricos en función de esto y particularmente pensando no solamente en la población, sino en las pautas de consumo de esa población, que esa población tiene, y pensando también en los ecosistemas y en todas las otras especies que hay en el planeta que también consumen agua y que muchas veces de esto se está olvidando. Entonces esto yo un poco focalizo mucho en esta imagen porque me parece tremendamente clara para poder entender este tema después de los flujos. Si ustedes miran el flujo mundial de agua, es decir, agua virtual que va y que fluye entre los distintos continentes, en una última publicación del TIP
está planteado, es decir, marca muy claramente, y ustedes lo ven en los globos, cómo va y viene el agua en el comercio internacional de bienes primarios en particular. Entonces, esto que es muy costoso para los países, pensando en ustedes en México, entre los Estados Unidos y México, por ejemplo, en la producción de bloques de motores, ¿dónde se coloca? En el lugar más seco de la región, México, cuando en realidad esos motores luego van a la industria automotriz norteamericana. Pensando, digamos, en las producciones de América del Sur, pasa algo similar. Entonces, si esto sigue creciendo en términos de flujo mundial, no va a alcanzar el agua para todo y tendremos que regularlo, porque lo que tiene que pensar la gente es que cuando exporta sus productos, sean bienes primarios o bienes con valor agregado, lo que están exportando es el agua que utilizaron en sus territorios. Y esto es muy bueno pensarlo, por ejemplo, para el trigo argentino cuando lo exportamos a Arabia Saudita. Es decir, los árabes no tienen agua, nosotros sí. Pero este costo ambiental prácticamente no se tiene en cuenta. Entonces yo alerto un poco sobre eso, sobre las exportaciones de estos productos que en realidad tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, el caso del palto en Chile, o el caso de la soja en Argentina, o el caso de la palma africana en el norte de Sudamérica, son tres alertas importantes para considerar parte de estos costos y cómo esto está siendo visto aún como un intangible ambiental que en muy poco tiempo va a tener que estar puesto sobre la mesa. A lo que sumamos, por supuesto, los casos de la minería, en los cuales, de hecho, francamente no alcanza solamente con el agua disponibilizada, y hay una competencia muy fuerte con respecto al recurso hídrico entre minería y producción de alimentos hoy en día. Muchas gracias, Walter. Nos quedan muy pocos minutos. No quisiera terminar esto sin al menos tomar una pregunta del público. Entonces, tenemos una pregunta de Oscar Cárdenas desde Autlán, y les voy a pedir quien quiera responder, se tome un minuto solamente para por lo menos dejarle ahí una posibilidad de respuesta, y que después podamos pues dejarle más información a través de redes sociales, etcétera. Entonces, Oscar nos pregunta, ¿se podría esperar a nivel global un fenómeno de migración humana por la poca o nula disponibilidad del agua para consumo? Si le parece, yo le puedo contestar que sí, que ya está sucediendo ese fenómeno, y que lamentablemente, en función de la forma en que se está utilizando el agua hoy en día, es decir, ya tenemos migraciones mundiales, y que no nos tenemos que olvidar, como bien mencionó Aldo, como bien mencionó Paula, es decir, el agua no está separada del cambio ambiental global y del cambio climático. Y las advertencias sobre los problemas de cambio climático son cruciales, y vamos a tener migrantes ambientales por doquier, y los países van a tener que estar preparados para recibir a esos migrantes. Y de hecho, bien, la mención de Auckland es interesante, porque justamente hay países como Nueva Zelanda que de alguna manera están recibiendo a esos migrantes que están desapareciendo ya de esas islas insulares, y felicito a Nueva Zelanda por eso, y quizá no tanto a Australia, que les ha negado su ingreso. Así que esa es una discusión mundial interesante de plantearse, ¿no? Gracias, Walter. Tenemos un minutito. Quiero darle la palabra por último a Aldo y a Paola. Aprovechando este lema del Día Mundial del Agua, valoremos el agua, el lema del 2021. Aldo, tu última idea sobre por qué importa valorar el agua, por favor. Gracias. Encantado, en primer lugar, de haber participado en este panel y conocer a Walter y Paola, y a ti, que efectivamente has sido la moderadora. Yo creo que acá no hay que olvidar, y Walter lo mencionaba en forma bastante precisa, la presencia de la naturaleza. O sea, que hay un tema que está asociado a un concepto que se acuñó hace aproximadamente 60, 70 años atrás, denominado el concepto de ética de la tierra. Quiero decir con bastante, digamos, precisión, que efectivamente, desde el punto de vista de la ingeniería, tendemos a olvidar de que el ser humano, la raza humana, efectivamente forma parte de la cantidad enorme de especies que están viviendo en un planeta que hoy por hoy, lamentablemente debido a la, entre comillas, estupidez humana, efectivamente está
corriendo un enorme riesgo de desaparecer o poner en entredicho la propia vida. Y el otro aspecto importante tiene que ver también con el hecho de que efectivamente, y lo mencionaba Walter, el planeta tiene recursos finitos. O sea, aquí no da para repartir o transformar el planeta en una cantera de recursos naturales infinitos. Y ese es un tema que tiene que estar presente como políticas públicas en los países y a nivel mundial. Tiene que darse una discusión extraordinariamente fuerte, dura, y volver, entre otras cosas, digamos, a respetar estos acuerdos, entre otros justamente el propio Acuerdo de París, que justamente pretende ponerle el parelé de una forma un poco más seria a las emisiones gaseosas que están generando este problema del cambio climático global. Creo que aquí ha llegado el momento, y la pandemia ha indicado que efectivamente tenemos que tomar esta cosa de un punto de vista de mayor seriedad y mayor responsabilidad como raza humana. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias por acompañarnos. Paola, cerramos contigo. ¿Por qué? ¿Por qué importa valorar el agua? ¿Por qué importa valorarla en esta época y en este contexto, por favor? Gracias, Aleida. Muy importante, retomo también la pregunta de Oscar, las grandes migraciones, los flujos migratorios. El desarrollo de la humanidad, el agua ha jugado un rol fundamental, ¿no?, para el asentamiento de las grandes civilizaciones que normalmente se asentaban cerca de los ríos. Podemos pensar pues en el caso del río Nilo. Y ahora en estos tiempos pues sí estamos viendo migraciones importantes debido al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos que hemos visto también en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Hace poco fue afectada Centroamérica con 2 poderosos huracanes, ¿no? Y también están enfrentando desde hace algún tiempo pues una severa sequía, que tenemos fenómeno de la Niña. Y en México, acá en nuestro país, pues ya hay declaratoria de emergencia por sequía en muchos de los estados de nuestra república. Entonces, el agua es fundamental para el desarrollo de la vida, el desarrollo económico de las comunidades, es fundamental para la inclusión de la sociedad. Para mí, en este entorno de conmemoración del Día Mundial del Agua, pues tenemos que pensar que el agua es cooperación. El agua es una oportunidad para cooperar, para hacer más eficiente el uso del agua, para incluir a aquellos que hemos dejado atrás, para utilizar ahora sí que toda nuestra creatividad, toda la ciencia que ha desarrollado la humanidad a lo largo de todos estos años, para desarrollar soluciones que puedan ayudar a resolver esta problemática, que la ciencia misma nos indica que si no la atendemos hoy, pues se va a agravar con el paso del tiempo, y eso va a traer más sufrimiento y pobreza a la población. Entonces, tenemos que integrar a todos en las soluciones. Los jóvenes tienen muchas herramientas, tienen la oportunidad de tener soluciones creativas también para esta temática que va desde las ciencias sociales, la comunicación, muy importante para concienciar a la población, pero también desde los desarrollos tecnológicos más elevados que ayuden a hacer un uso más eficiente del agua. Entonces, pues mi mensaje final es: agua es cooperación. Creo que es lo más importante, ¿no? Darle el valor al agua para que podamos tomar mejores decisiones sobre cómo la usamos y cómo la protegemos. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse, a asistir a este primer diálogo NSC dedicado al agua y sobre todo sobre qué dice la ciencia sobre nuestra emergencia hídrica. Agradezco muchísimo a nuestros panelistas, a Paola, Gordon, Aldo Saavedra, Walter Pengue. Muchísimas gracias por sus experiencias, su conocimiento, y a todos los seguidores de NSC Iberoamérica, USTV Chile y Canal 44 en este Día Mundial del Agua. Les recuerdo, por favor, que pueden seguir al Noticiero Científico y Cultural de Iberoamérica en sus redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y también en su sitio web noticiasnsc.com. Muchísimas gracias y que tengan buen día.